Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10 y vamos a leer hoy hasta el 15, porque hemos llegado hasta el 14. Vamos a leer el versículo 15 en esta hora y a tratar de hablar de lo que la palabra de Dios enseña. Aleluya. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, se vuelve a repetir: estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Puede usted sentarse, mi amado hermano, amén. Hemos estado tratando de recordar y recalcar, aleluya, de que nosotros como iglesia, hermanos, desde que nos enlistamos, amén, a través del llamado que Jesucristo nos hizo, nos enlistamos en este ejército del Señor. Vivimos en una guerra constante, una batalla constante que no podemos ignorar ni debemos de olvidar, amén, porque la palabra de Dios nos compara a nosotros como soldados de Jesucristo. Y usted sabe que en un país, cada país tiene un ejército con el fin, no es de tenerlo de adorno, sino con el tal de estar preparados para cuando venga guerra. Amén, sea que los ataquen y a ellos les toque defender o ellos ataquen, amén. Pero a nosotros decíamos a través de la palabra que a nosotros como ejército del Señor nos llama el Señor a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor, en el poder de su fuerza. Dice que nosotros debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza. Y si usted se fija en este pasaje, en esos poquitos versículos, nos dice 3 veces ahí: está firmes, no retrocedas, no te muevas, mantente en el territorio donde Dios te ha puesto, porque la palabra de Dios nos enseña también eso, que somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su función. Cuando usted deja de cumplir la función que Dios le ha encomendado hacer, usted está retrocediendo, usted está cediéndole terreno al diablo y está dejando ahí ese espacio para que él haga y deshaga, hermano, amén. Y he tratado a través de estas enseñanzas, hermano, de si hay una arma que el enemigo utiliza en contra de la iglesia, no solo en esta congregación, estamos hablando de la iglesia a nivel mundial, es tratar de dividirnos, de separarnos, amén. Satanás detesta, hermano, que haya unidad en una iglesia. Y nosotros como cristianos muchas veces perdemos nos extraviamos y nos olvidamos contra quién peleamos, amén. Y cuando hay diferencias, hay problemas en nuestra congregación, empezamos a pelearnos entre nosotros mismos. Y eso hace, hermano, que nosotros cedamos ventaja. Entonces, la intención de la palabra es hacernos recordar contra quién es nuestra guerra. Sabe que en el idioma original habla de que nosotros no tenemos lucha solamente contra personas, contra seres humanos, sino que dice, sino contra potestades. Sabe que una potestad habla de jefes, de ejércitos de maldad, amén, en las regiones celestes. Y hemos explicado que son demonios, amén. Y le estoy recordando porque somos a veces muy buenos para olvidar, amén. Le estoy refrescando la memoria. Y le decíamos que Pablo compara esta armadura del cristiano como la armadura que utilizaban los soldados en aquel tiempo. Decíamos que Pablo
justamente escribiendo esta carta a los Efesios, estaba preso, por lo tanto él tenía de muy de cerca, sabía cómo se vestía un soldado romano. Y hemos visto nosotros, hermanos, amén, dos elementos de esa armadura que él compara, que es el cinturón ¿de qué? ¿De la falsedad? Cinturón de la verdad. ¿Y la coraza de qué? La coraza de justicia. Y ese cinturón dijimos que significa andar en integridad. Cuando usted es un cristiano verdadero, amén, que odia la mentira, que usted detesta la mentira, que usted se esfuerza por andar en integridad, usted se pone ese cinturón, amén, usted comienza a fortalecer esa armadura. Pero dijimos que nadie puede andar en verdad si no es que tiene a Cristo en su corazón, si no es que camina conforme a la verdad de Jesucristo. Y hablamos del cinturón de la verdad, y también hablamos la semana pasada de la coraza de justicia, y decíamos que eso simboliza, amén, lo que Jesucristo ha hecho justificándonos a nosotros, amén, que Él a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Él quitó la culpa, que esa acta que nos condenaba, Él la clavó en la cruz del Calvario, amén, y Él nos declaró limpios, justos, estamos justificados por lo que Él hizo. Y cuando Él nos justifica, entonces usted y yo aprendemos a andar en sus mandamientos, aprendemos a obedecer su palabra, ya no porque nos forcen, hermano, es algo que Él hace en nuestro corazón. Leíamos ese pasaje de Ezequiel que dice que Él pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y es Él el que nos hace andar en sus mandamientos, amén. Y hoy vamos a hablar del versículo 15 que dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe? Cuando hablamos de calzarnos, significa sujetar algo debajo de nuestros pies o cerrar algo para proteger nuestros pies, obviamente, amén. Pero también cuando hablamos de calzado, simboliza la firmeza en nuestras vidas, el alcance o la resistencia que debemos de tener. Porque sabe usted, hermano, cómo se sentiría usted. Sabe que allá afuera hay como piedras molidas, amén, a la orilla de este edificio. ¿Cómo se sentiría usted o cómo corre usted en un terreno pedregoso si no tiene zapatos? ¿Qué pasaría? Amén. ¿Qué pasa? Nosotros aquí no estamos acostumbrados, hermano, a andar descalzos. A veces allá en nuestros países o los países más pobres, los niños se crían así y desarrollan callo, ¿verdad? Ellos caminan hasta sobre por las espinas y dice la espina: quítate que ahí viene fulano, ven, me quiebra. Está duro la piel, pero normalmente nuestro pie es delicado, es sensible. Por lo tanto Dios puso en la mente de alguien inventar el calzado. O sabe que las sandalias en ese tiempo los soldados romanos utilizaban sandalias, pero trataban de reforzarla lo más que podía. Tengo una foto por allá adelantito, usted ve esa foto de esas sandalias. Se dice que el calzado de los soldados tenían como clavos para sujetarse, así como usted ve los tacos de los futbolistas, ¿verdad? Que tienen como unas tetillas para que a la hora de correr no se deslicen. Se dice que los soldados romanos, los ejércitos que estaban bien preparados, parte de esa fortaleza era su calzado, porque los enemigos, cuando había territorio, entraban a territorio enemigo, se dice que los enemigos ponían estacas muchas veces, estacas en lodo, para cuando el soldado pasara por ahí, quedara ensartado en las estacas. Y hermano, ¿qué pasa si a usted se le mete una espinita en el pie? ¿Le ha pasado? Que aunque usted ande el zapato, pero cuando usted presiona su pie, esa espinita le basta como que le duele el corazón, ¿verdad? Y una mínima espina lo hace cojear. Por lo tanto, usted puede detectar que el calzado es muy importante. Y mira hasta dónde la palabra de Dios nos quiere llegar, porque no compara otra cosa que el calzado con el evangelio de la paz. Mire qué bonita es la palabra del Señor. Y
Si usted recuerda, por ejemplo, a Moisés, en Éxodo capítulo 3:5, Dios le hace un llamado. Dice la palabra de Dios que Moisés miró aquella zarza que ardía y que no se consumía. Y Moisés tuvo curiosidad y dijo, yo voy a ir a ver por qué esa zarza arde y no se consume, no se apaga ese fuego. Pero cuando se acercó, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo, es tierra santa o tierra de su santidad. Y eso tiene doble significado, ¿sabe? Porque simboliza como que cuando venimos del mundo, hermano, cuando el calzado simboliza a dónde usted se conduce. Sus pies simboliza como por dónde anda usted, su conducta, cómo usted se porta. Entonces Dios le está diciendo prácticamente, Moisés, como tú te has comportado, recuerde de dónde venía Moisés, hermano. Amén. Por lo menos Moisés no tenía mucha paciencia, porque en una de esas recuerda que mató a un egipcio, amén, porque no soportó que estaba violentando a uno de los suyos. Ese era el carácter de Moisés, amén. Un hombre que no era muy paciente. Pero después Dios moldea ese carácter. Pero en otras palabras está diciendo, así con tu carácter, con tu forma de ser, con tu temperamento, no vas a llegar ni te puedes acercar a mí. Hay que limpiarse, mi amigo, amén. Y también tiene significado, hermano, de que Dios no quiere que haya como interferencia entre nosotros, amén. Que no haya nada que nos impida acercarnos a su presencia. Por lo tanto, nos toca de despojarnos de muchas cosas, amén. Y también me llamaba la atención que en el libro de Josué, en su capítulo 5 y versículo 15, Dios le hace el mismo llamado a Josué. Y mire que nada más y nada menos que a Josué, sucesor de Moisés. Antes de entrar a la tierra prometida, la palabra de Dios dice que antes de entrar a Jericó, después que Moisés había circuncidado al pueblo que había salido del desierto, porque recuerda que la generación vieja murió y quedaron los jóvenes y ellos no estaban circuncidados. Dice que se circuncidan. Eso simboliza también de que ya ve que nadie puede, si ese corazón no está roto, hermano, si Jesucristo no entra en nuestros corazones, nada podemos hacer, no podemos ir a ningún lado. Pero curiosamente dice que se le aparece un príncipe del ejército de Dios a Josué, y Josué le dice, ¿tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? Él dice, no, yo soy un príncipe de Jehová. Quítate las sandalias de tus pies, porque también el lugar que estás pisando es santo. Mire qué curioso, amén. Porque a Josué se le hace el mismo llamado. ¿Para dónde iba Josué? Iba a entrar a la tierra prometida. Apenas era la primera tierra que iban a conquistar. Y eso habla, hermano, de que nosotros no podemos andar como se nos dé la gana. Que hay un orden. Que nosotros siempre va a haber cosas que Dios quiere arrancar de nuestra vida. Que Él quiere purificar y limpiar nuestro calzado, amén. Que quitar toda escoria en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos quitamos nuestra forma, nuestra vieja conducta, entonces Dios nos empieza a llevar a la tierra prometida. Pero ya no es como nosotros queremos. Y mire que tengo aquí tres versiones y dice Reina Valera 1960 es la que leímos, de calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Nueva versión internacional dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Nueva traducción viviente dice, póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. O sea, está hablando que nos pongamos el calzado del Evangelio de la Paz, que estemos preparados, amén, para hablar del Evangelio poderoso de Jesucristo, que ese va a ser nuestro calzado. ¿Y qué es Evangelio? Yo sé que usted ya se lo sabe, amén. Significa un buen anuncio, un buen mensaje, buenas noticias o el anuncio del que es bueno, aleluya. Mire que es algo poderoso esa pequeña palabra. ¿Qué significa presto? Pues estar preparados, estar dispuestos, estar listos. O
sea que cuando ¿cómo nos ponemos ese calzado del Evangelio? Estando preparados. Y usted no puede estar preparado si usted no conoce el Evangelio de Jesucristo, hermano, amén. Y cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo, eso trae paz a nuestros corazones, aleluya. Y ese es un tema extenso que solo hablar del Evangelio podríamos hacer una serie muy larga, pero voy a tratar de guiarme como el Señor me conduzca por aquí. Mateo capítulo 5 versículo 10 dice que Jesús llamó a los 12 apóstoles, a sus que escogió de entre sus discípulos, y les dijo: yo les doy autoridad, amén, y van a ir a predicar. Y en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Acaso de verdad no podían predicarle a los gentiles si se encontraban un gentil? ¿Qué les estaba tratando de decir Jesús? O sea, en otras palabras, no se distraigan, pero sabe, cuando Dios les está diciendo por camino de gentiles no vayáis, es más bien no actúen conforme a sus costumbres. Sabe que en tierra de Samaria era pueblo mezclado, paganismo. Usted sabe que Samaria se conoce como un territorio bastante tremendo. Desde ahí es donde reinaba Acab, amén. Eran el reino del norte, se habían apartado, aleluya, de la palabra del Señor, y fue el primer pueblo que fueron castigados por eso, por apartarse de la palabra del Señor. Pero en otras palabras, el Señor le estaba diciendo: no actúen conforme a las conductas de los gentiles, no se contaminen, sino más bien vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tenían que ir primero a las ovejas perdidas de Israel? Porque recuerde que estaban en territorio judío, era lo más cercano que tenían. Y siempre el Señor, a través de su palabra, después le dijo, cuando Él murió y resucitó, amén, antes de irse, que comenzaran por Jerusalén a predicar la palabra del Señor. Y es que siempre el Señor nos manda a predicar a los que tenemos más cercanos. A comenzar, hermano, porque usted no puede predicarle al vecino si usted no predica en su casa, amén. Eso es bíblico, que dice la palabra del Señor, que un ministro de Dios no puede gobernar la iglesia si no gobierna bien su casa. Y usted se encuentra a través de la palabra de Dios. Y porque Jesucristo dijo, amén, que Él venía a los más enfermos. Y Él sabía que su pueblo estaba enfermo, y era lo que se les había encomendado, recuerde, de enseñar, de instruir al pueblo. Y no hay persona más enferma que aquel que conoce la ley de Dios pero no la vive. Ese es el peor enfermo, ese es el más necesitado. Jesucristo dijo: vayan y predíquenles a ellos primero, después van a predicar a los gentiles. Y lo mismo le dice, hermano, a usted en esta hora. Si usted es uno de los que dice: yo conozco a Dios, pero usted está viviendo como a usted se le da la gana, el Señor le quiere hablar en esta hora y quiere sanarle, quiere limpiar su corazón y quiere levantarle. Porque a veces no nos damos cuenta que somos ovejas perdidas, que vamos descarriadas ahí por nuestro propio camino. Solo porque llegamos a la congregación pensamos que estamos bien. Por eso el Señor en esta hora quiere hablarnos y recalcarnos esta palabra. Pero no solo eso, mire, que el Evangelio es algo precioso, hermano. Y por eso la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo de Dios. Porque es poder, dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya, a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, al gentil, al que está alrededor. Pero eso, el Evangelio es un paquete completo, hermano, amén. No es solo de que usted dice: sí, el Señor me iluminó y me salvó. Dios trae maravillas a su alrededor. Usted se va asombrando de todo lo que el Señor le va enseñando a través de su palabra. En el Evangelio hay autoridad. No somos cristianos de solo bla, 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 bla. No, cuando viene la prueba, hermano, porque ¿sabe cómo se echa de ver si un soldado está capacitado? ¿Qué hace el soldado fuerte? ¿Qué hace el que se destaca?
Viene el enemigo, hermano, y ese se contraataca. Mire, se va camuflajeando. Yo en las películas que he visto, hermano, nunca he estado en una guerra, ni quiero estar. Pero ese que está preparado, ese que es valiente, que le ponen medalla de honor, si miraron que allá hirieron a un compañero, ¿qué hace él? Se va gateando hasta que ahí lo trae arrastrado, y lo pone en un lugar seguro. ¿Y qué hace después? Se va a esconder. Es que no tienen sabiduría, hermano. No sabes poner así, péguenme a mí, yo soy Rambo, como las películas, ¿eh? No, él tiene astucia, tiene sabiduría. Se ponen atrás de un árbol, atrás de algo que ponen ahí sacos con arena, y ellos ahí se están cubriendo, pero sigue peleando. ¿Cómo es eso que aquí, en este tiempo, hermano, un montón de soldados desertores, amén, que solo escuchan una de la gloria a Dios si le quiere dar? Hermano, le salen con una pistolita de mentiras ahí de madera y sale corriendo. Ay, esto no es conmigo, ¿por qué me dijeron que era el evangelio? Hermano, los buenos cristianos se hacen en las pruebas, en medio de la guerra, en medio de la lucha. Nadie le mintió a usted, amén. ¿Sabe que a mí en este tiempo me sorprende muchas veces, hermano? Y me aflijo, me dan ganas hasta de llorar, y he llorado por algunos de ustedes, porque hablan tan bonito, pero a una media mala cara que les hagan empiezan a llorar como niños, como bebés inmaduros. Y cuando acuerdan, no es que se quiere desertar de la iglesia usted, y ya no voy, y que me hirieron, y lo que me hicieron. Bueno, ¿sabe que yo acostumbro a ver mis predicaciones? Al caso que me afligen, hermano, este tipo de soldados en este tiempo me preocupan. Y le decía que yo acostumbro a escuchar mis mensajes. ¿Por qué, hermana, usted tiene mucho el ego alto? No, acostumbro a ver mis errores. Yo digo, las predicaciones de hace 4 años. Ay, santo Dios, que dije, tracé mal ese versículo. Ay, necesito estudiar más, necesito corregirlo, pero por otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo digo, wow, esa predicación salió bonita, pero ¿qué dije yo? Y me analizo si todavía estoy viviendo conforme a lo que yo prediqué. Y me escucho y digo, wow, ese mensaje había autoridad, y a mí me ministró, Dios santo Dios, y eso. ¿Y por qué no estoy actuando así yo? ¿Qué me pasa? Amén. Levántate, luz, en el nombre de Jesús. Y yo me exhorto sola, hermano, amén. Creo que muchos de ustedes necesitan escuchar sus predicaciones. Viera qué bonito hablan a veces, pero a veces se me están durmiendo. Usted que es predicador, usted como los capitanes que están al frente de la batalla, usted no se tiene que estar escondiendo detrás de la banca. ¿Para dónde va? ¿Quién le dijo que podía desertar? ¿Quién le dijo que podía irse? Y ¿sabe qué, hermano? Cuando el diablo ataca, ¿a quién ataca? ¿A quiénes ataca en la iglesia? Dígame. Comienza con la cabeza. Hermano, a veces nosotros tendemos a decir los comentarios, no, hombre, predicar aquí en la iglesia en patines, predicamos, eso es fácil. Predicar allá en la calle es que difícil. Pues fíjese que no. Donde quiera que usted se pare a predicar es un terreno minado, porque el diablo le está tirando a matar. Y a veces uno se frustra, pero Satanás siempre está obrando para que usted se distraiga, para que usted no reciba la palabra, para que caiga en pedregales o que las aves se la coman. Pero en el nombre de Jesús, despiértese, por lo menos los predicadores, que no peleemos con usted, que usted reciba la palabra. No es fácil, hermano. Hay predicadores que predican a través de la radio, otros a través del internet, de la televisión. Todos están haciendo un trabajo, no es más el evangelista que el pastor. No, mire, mi esposo está quedando sin pelo ahí, yo también ya llenándome de ganas de verlo a veces. No puedo dormir, amor, ¿y qué pasa? Es que fulano, mira cómo anda. Oiga, hermano, es difícil, y no debemos de menospreciar la tarea de nadie. Y como dijo Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Porque a veces parece que andan perdidos, hermano, amén. ¿Cómo que no se ubica usted? Si usted predica que hay pruebas, que hay guerra, que hay batalla, ¿y por qué quiere salirme corriendo cuando viene la prueba contra usted? Predicador, predícate a ti mismo. Pero esto es para todos. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros como predicadores somos ejemplo. Y usted y yo sabemos que no nos pusimos solos. En esta iglesia no nos llamamos solos. Aquí predica el que Dios lo llama. Y si andamos mal, también nos baja y nos siente y nos corrige, porque Él nos ama. Pero nosotros, hermanos, somos los que tenemos que estar al frente. Si el líder se nos corre, ¿qué va a hacer de la ovejita que anda empezando a caminar? No, hermanos, en el nombre de Jesús, levantémonos, amén. No se extravíen sus pasos,
vuelve al camino. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere que nos odiemos. Y yo anoche le decía a mi esposo, amor, este año tenemos que orar por esta gente. Aleluya. ¿Sabe? Yo le decía, amor, el enemigo lo que quiere es eso. Que nosotros digamos, sí, quédate sentado ahí, ya me cansaste porque no te levantas. No, en el nombre de Jesús vamos a orar y que se levanten los que se han herido, soldados heridos en el nombre de Jesús. El Señor quiere sanarlo, el Señor quiere vendar sus heridas y quiere restaurarlo y que usted se ponga en el campo de batalla. Déjese de estupidencia, que aquí no es para cobardes. El evangelio es poder de Dios y es para los valientes, hermano, amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado, usted supiera, hermano, por lo que nosotros pasamos. Ay, Dios mío, que viniera aquí a llorar. Ay, hermano, la prueba que hoy no le puedo predicar, hermano. Es que viera cómo el diablo me hirió. Y usted mismo estuvo hablando de mí ayer. Por eso ya no le quiero predicar. Por favor, hermano, dejémonos de niñería. Solo somos afortunados de que Dios nos haya llamado. Y tenemos que estar contentos de ese privilegio, amén. Aquí no queremos niños llorones, aleluya. Ni los que vienen naciendo a veces están lloriqueando y los líderes están lloriqueando. Entonces, ¿para dónde vamos, hermano? ¿Usted cree que va a seguir creciendo en la iglesia? Se va a medio mundo y también el líder se quiere ir. Vaya, ya le voy a decir quiénes se fueron para que no le quede ganas a usted. Dice, sanar enfermos. Usted tiene autoridad, hermano, amén. No, a veces enseñamos bajito y yo le he venido a decir que la Biblia no nos enseña a andar retando al diablo. Pero cuando nos toca enfrentarnos y que el Señor nos dice, pelea, pelea. Y en el nombre de Jesús se va todo demonio, hermano. ¿Ven? Dios nos da autoridad y los enfermos se sanan. Porque eso es el evangelio, es poder de Dios. Aleluya. Dice, limpiar leprosos, sanar a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿De qué se queja? Nadie me agradece. Ay, es que solo a aquel le dan fama. Y nadie, tanto que he trabajado yo en la obra y no me ascienden después. A mí nadie me asciende nada, hermano. Ven. Yo no me paso quejando. Yo digo, ¿qué me voy a quejar si Dios ya me pagó por adelantado? Me salvó, restauró mi hogar, ha sanado mi vida, ha sanado a mi esposo, ha salvado a mis hijas. ¿Cree que yo voy a estar pidiendo que Dios me dé algo, hermano? Vergüenza tengo ya. Me dio de adelantado el Señor y estoy endeudada. ¿Cómo hago para servirte? Y me quedo corta, me siento avergonzada de no hacer más. Pero no de que Dios no me dé, hermano. Dios mío, ¿a dónde estamos? No os proveáis de oro ni de plata ni cobre en vuestros cintos. Confía en el Señor. ¿Te falta comida? Si es duro el evangelio, hay escasez, hay pruebas, pero Él te va a suplir. No confíes en las cosas materiales, hermanos, se pueden acabar en cualquier ratito. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que no murmures si le pagan la comida al pastor. Tiene derecho a comer, hermano, ¿ven? Y al que trabaja en la obra tiene derecho a comer de la obra. Pero si no nos dan, que no nos den. El Señor provee. El Señor suple nuestras necesidades, hermano. Cuando nosotros nos disponemos a servirle, Él es fiel, a usted no le va a faltar nada. ¿Por qué es importante mantenerse en el camino? ¿Sabe que porque la Biblia habla de algunos que se confiaron y se extraviaron? Usted mira, yo creo que algunos están como esa chica relajada así, en la playa, con los pies cruzados. Se han quitado su calzado de guerrear y se han relajado en su vida cristiana. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, dice Pablo, porque estaba preso también. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire que Demas aparece 3 veces en la Biblia, ese nombre. Pero en las otras citas que aparece como un colaborador de Pablo, un hombre activo que ayudaba a Pablo. Pero a la hora de que Pablo estaba preso, ¿qué pasó con Demas? Es como tipo de aquel que cuando mira, uy, en la iglesia hay un relajo ahorita. Miran cómo está todo, y aquel cayó en adulterio y el otro en fornicación, se fue la hermana fulana, miren el chisme por acá, me voy de la iglesia. Ay, hermano Demas, le voy a poner, fíjese. Demas se fue cuando debía de pelear. Demas, Pablo estaba en arresto domiciliario. Demas pudo haber sido decir, Pablo,
qué te puedo servir? Te falta agua tan siquiera. Voy a orar contigo aquí. ¿Me permiten entrar a orar con el hermano Pablo? Pero no. Demas, en la hora del ajite, se fue corriendo como muchos cristianos del Shaddai. ¿Será que hay por aquí? No, hermano, aquí puros cristianos fuertes. Mire otros que se extraviaron. Dice 2 Timoteo 2, 16, 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y mire que Pablo no se andaba que se va a enojar el hermano Fileto, por eso no le voy a mencionar el nombre, quedó para la historia, hermano. ¿Ve? Hay cosas que hacemos malas, que así como hay hombres en la Biblia que dejaron un gran legado, también los que dejaron un mal. Y todas estas cosas quedan para nuestro ejemplo. ¿Qué legado quiere dejar usted? ¿Qué quiere que digan sus hijos? ¿Qué quiere que digan sus hijos cuando usted falte? ¿Qué quiere que digan sus nietos? Que digan, mi papá, mi abuelito era un hombre de Dios, me enseñó a amar a Dios, que en las buenas y en las malas había que servirle. ¿Usted quiere o cree que mi papá estuvo en el evangelio, pero se murió siendo un borracho, se murió estando en la casa amargado? O mi mamá decía que era cristiana, iba a la iglesia, pero yo nunca la miré orar, nunca la vi consagrada, nunca me dio un buen ejemplo. ¿Cómo quiere que lo recuerden a usted? Porque a esto se recuerdan bien mal. Porque a Himeneo, dice Pablo, se lo entregué a Satanás para que aprenda a no haciendo mala doctrina, hermano, porque uno de los peores enemigos del evangelio son las falsas doctrinas. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, más como predicadores. Y entiendas, hermano, que no todo lo que usted escuche errado porque no lo conoce es falsa doctrina. Porque a veces nosotros vamos donde todo el mundo, como fulano dijo, ahí voy yo, esa es buena doctrina. No, escudriñemos la palabra del Señor. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de dónde andamos, porque una doctrina torcida nos puede llevar, hermano, como Demas y como Himeneo y Fileto, extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Así que tengamos mucho cuidado. No tenemos tiempo para relajarnos, hermano. No tenemos tiempo. Acabará una batalla, Dios le da la victoria. Usted sale herido, como salga, le vendrá otra. Como cristianos tenemos que estar preparados. Usted no sabe de dónde va a venir. Por lo tanto, se nos ordena ¿a qué? ¿A dormirnos? Estar firmes, hermano, como los militares ahí. A ayunar, a buscar del Señor, a clamar. Porque eso es lo triste de la iglesia en este tiempo, hermano. Hemos dejado las cosas que tienen importancia y nos hemos relajado mucho. Mateo 28, 17 dice: y cuando le vieron, después de que Jesucristo resucitó, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos manda hacer después de que nosotros recibimos el evangelio? Fue una encomendación para sus discípulos, se conoce como la Gran Comisión. Les dice en Marcos 16, 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y empieza a dar, amén. Dios nos da autoridad, no nos manda desarmados. Dios no le va a permitir que usted entre a una batalla para que usted quede avergonzado. Sabe que el plan es siempre cuando Satanás nos busca para nosotros matarnos. El plan es que Satanás quede avergonzado y que el nombre de Cristo sea exaltado. Y Él exhibe esa fidelidad a través de nosotros. Satanás puede ver que dice: este es mi hijo, el Señor que pagó con esa sangre preciosa, y que su amor no cambia, hermano. En Él no hay sombra de variación. Él nos ama, Él nos protege y en Él estamos seguros. Es por eso que Satanás nos detesta. Pero el llamado, amén, el encomendado a todo hijo de Dios es testificar de Jesucristo, hermano. No es solamente para que nosotros. ¿Cómo le cambió la vida el evangelio a usted?
Pueden pasar muchas cosas en su mente. Yo recuerdo exactamente el día que llegué la primera vez a una iglesia evangélica. Recuerdo cómo Dios, me senté como en la penúltima banca, hermano, porque los amigos así llegan. Recuerdo cómo andaba vestida, y siempre yo dije, uy, ahí dicen que llaman a la gente para que acepte a Cristo. Yo no quiero que me miren, estaba como escondiéndome, pero Dios me vio. Y de ahí, de atrás de esa banca, me sacó. Y de ahí he ido transformando mi vida, hermano. Cada detalle se ha preocupado Dios por ir trabajando en cada área de mi vida. Y sigo en el proceso. Pero en el camino yo solo puedo decir que el Señor es lo más maravilloso que me ha pasado. Que el Evangelio de Jesucristo cambió mi vida. Y nunca me arrepentiría, hermano, amén. Yo hubiese deseado nacer en el Evangelio, no conocer ese mundo de pecado, de maldad, aleluya. Pero a veces vivimos en el mundo para que tengamos un testimonio y seamos más agradecidos, como dice la palabra, que al que más se le perdona, más debe amar, más debe estar agradecido. Y yo me siento así. A mí me perdonó mucho, Señor, gracias, yo estoy agradecida contigo. Dame fuerzas para servirse, es lo que yo le pido. Según de Timoteo 4, 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo. ¿Qué quiere decir que instes? Como motívalos, anímalos a que estén listos. Donde tú prediques, dile que estén preparados como un buen soldado. Predica la palabra en todo tiempo. Cuando la iglesia está durmiendo, predica la palabra. Cuando el mensaje sea bien recibido, predica la palabra. Cuando te rechacen y salgan de nuevo, sigue predicando la palabra. Cuando te apedreen, cuando te insulten, cuando hagan tantas cosas, sigue predicando. En todo tiempo predica la palabra. Predicador, no solo cuando las cosas están yendo bien. Usted predica la palabra, alístese, le vaya a ver sobre mojado. Hay que contarle eso. ¿O no lee la Biblia usted? Usted va a tener luchas contra el enemigo, pero siga predicando. No se calle. Esfuércese en el nombre de Jesús. Amén. Redarguye y reprende. Y esto quiere decir, convéncelo de alguna otra forma. Ingéniate con las palabras a convencerlos, están torcidos. Con toda paciencia y doctrina. Sí, hay que tener paciencia, hermano, porque si no tuviera paciencia se deja la obra tirada y nos vamos todos cuando miremos que todo está difícil. Hay que pedirle paciencia al Señor, esa esperanza, esa persistencia en Él, seguir ahí. Y doctrina, pues obviamente es la enseñanza de la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuánto no se predica en este tiempo, hermano? ¿Pero acaso todo es de Dios, todo lo que se predica? Ese es el asunto, amén. Y si usted es conocedor de la palabra, hermano, si usted piensa en su corazón que usted conoce a Dios, predique a Dios. Si usted piensa que está en la verdad, predique esa verdad. Estamos comprometidos. Pablo dijo: ay de mí si yo no predico este evangelio, se me va a demandar, amén. Y dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias palabras, concupiscencias, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a las historietas. Pero tú sé sobrio, mantente firme en todo. ¿Soporta qué? ¿Cuántos han predicado esta palabra? ¿Y por qué no aguanta nada? El Señor le quiere recordar esa palabra a usted. Soporte las aflicciones, porque le vendrán más. Como dijo Jeremías, si Dios le dijo a Jeremías: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a contender? ¿Cómo vas a aguantar a correr con los que corren a caballo? En otras palabras, si en la prueba pequeñita sales corriendo, ¿cómo vas a aguantar las grandes? ¿Cómo vamos a aguantar? Y empieza ya a hablar feo. Ay, que Dios me dejó, Él tuvo la culpa. Y Dios, ¿por qué no me escuchaste? Estoy enseñando a que seas fuerte, niño llorón. Ya madura. Eres inmaduro, así no vas para ninguna parte. Refuerza tu calzado, ponte esas botas del evangelio y ya deja de llorar. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
Cumple tu ministerio. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? ¿Cuál es su servicio? ¿Qué le ha dicho Dios que haga? Usted bien sabe que yo no hay que hacer en la iglesia. Usted bien sabe para lo que es bueno. Si a limpiar el templo lo manda Dios, límpielo bien. Deje de estar dejando sucio, amén. No se haga loco, limpie las esquinas, limpie las telas de araña, haga bien su trabajo. Si lo ha mandado, ¿a qué más? ¿Qué más hacemos en la iglesia? Si usted es amable, tiene facilidad de palabra, usted puede ser ese que, bienvenido hermano, pastor, ¿me pone a ayudar en la puerta? Quiero ayudar, yo quiero recibir a los amigos, porque es la primera cara que ven. No me vaya a poner ahí como, pasa ahí y chum, le tira la puerta si es posible. No, el que es amable, venga, pase adelante, ¿dónde se quiere sentar? Venga, le voy a mostrar un asiento. Tiene esa facilidad, sirvan eso, hermano. Pero el que enseña, ¿qué dice la palabra? Ocúpese en la enseñanza. Si usted predica, ocúpese en la predicación. Sea diligente, invierta tiempo en él. Quémese las pestañas, porque hay que quemarse las pestañas, hermano, amén. No podemos pretender que Dios nos respalde y somos haraganísimos. Es cómodo. ¿Sabe que yo me he sentido cómoda cuando me dicen ahorita no predica? Aleluya, digo yo, santo, ahorita me relajo. Y ese es el problema de un predicador. No hay mayor peligro para un predicador que se siente. Y mire que se me fue el tiempo. Este es un pasaje poderoso que habla de los evangelios. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? A nosotros. Este poder de Dios, aleluya. Está hablando del evangelio de Jesucristo, aleluya. Mire lo que dice esta versión: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el Señor, que es el poder mismo de Dios. Eso es el evangelio. Como dicen las escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, que considera el mundo así, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de este mundo, o poderosos, o ricos, porque no teníamos nada, hermano, cuando Dios los llamó. En cuanto Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Yo que usted decía, gloria a Dios. Por tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, aleluya, gloria a Dios. Y me quedé como a la mitad, pero póngase de pie, aleluya, gloria a Dios.
El Evangelio, hermano, es así como dice la palabra, que es poderoso. Así es un tema tan amplio para enseñar. Pero lo importante es que nosotros lo comprendamos y lo vivamos. Amén. El Evangelio, hermano, es que para el mundo eso es una locura. ¿Cómo que un hombre murió y estuvo muerto, dicen los del mundo? Amén. Y se cree en el cuento que resucitó, y que ese que resucitó va a venir por ellos y les va a dar cuerpo glorificado. Bueno, el mundo no entiende eso, pero para los que lo que para ellos es locura, para nosotros el poder de Dios, eso es glorioso. Que Cristo haya venido a morir por nosotros siendo Dios, pero no solamente eso, nos promete una vida eterna y cuerpos glorificados que ya no van a tener deseo de pecar. Eso es grandioso, hermano, amén. La esperanza es que si morimos, amén, un día nos resucitará. Hermano, eso es lindo. Entonces, cuando usted comprende eso, usted tiene paz en su corazón. Amén. El Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como se la da el mundo. Tranquilos, no se preocupen. No se preocupen, porque yo tengo el control de todo. Cuando usted aprende a vivir en esa paz, usted aprende a tomar decisiones sabias. Cuando usted comprende que es calzarse con ese apresto del Evangelio. Démosle gracias al Señor por su palabra. Es un llamado, hermano, amén, a ponernos ese calzado.